Yo creo que la experiencia de los 60, 70 en toda América Latina fue una experiencia muy significativa, porque realmente se formaron lo que un sociólogo colombiano que se llama Fals Borda llamaba contraelites. Se formaron jóvenes del mundo universitario, del mundo obrero, que estuvieron dispuestos a, para decirlo en una metáfora coloquial, a tomar el toro por las astas, a decidir gobernarse por sí mismo, personas que tenían lugares subordinados dentro de la estructura política. Y la verdad que esa apuesta fue una apuesta que se generalizó por toda América Latina, y no solamente por América Latina en la década del 60, y que tuvo posibilidades bastante fuertes de transformación. De hecho, la experiencia de la Revolución Cubana fue una experiencia iluminadora para todo el continente. Y los jóvenes de distintos lugares de América Latina, a los que se les había prometido modernidad, en el caso específico argentino, aparecían algunos elementos de la modernidad y no llegaba la democracia, decidieron que había que tomar el toro por las astas, y en ese movimiento se soñaron formas alternativas de construcción de la sociedad. Por eso creo yo, fueron combatidos de la manera en que fueron combatidos. Todo el mundo sabe que la experiencia de los gobiernos norteamericanos fue clara en ese sentido. No se permitiría otra Cuba en su patio trasero, y para no permitirlo se realizaron todas las acciones que fueran necesarias, que fueron crueles, que fueron verdaderos crímenes de guerra. Y eso, sin lugar a dudas, supuso una extraordinaria, que yo creo que no hay que minimizar la cuestión. Fue una derrota, así son las historias. Se levantaron banderas alternativas, se pensaron mundos nuevos legítimamente, y hubo una derrota. Y yo creo que no hay que minimizarla, fue una gran derrota. Fue una derrota política, una derrota, si quiere, militar, pero lo más complicado de todo esto fue que fue una derrota cultural. Y la derrota cultural creo que tiene un peso extraordinario para explicar las acciones del presente. No se puede entender el presente, en el caso específico de América Latina, no se puede entender el presente si uno no piensa en ese mediano proceso histórico al que yo me refería antes. ¿Qué significa esto de la derrota cultural en términos, si se quiere, más conceptuales? Las grandes banderas de la libertad, igualdad y fraternidad aparecieron continuándose, pero continuándose de una manera deshilachada y degradada, ya ni siquiera en el ciudadano liberal que se realizaba en la ciudad, sino en el individuo, y diría más, en el individuo pragmático. Si hay un elemento que marca la cultura de la época, uno lo podría definir tajantemente con la oposición ganadores y perdedores. Y lo que hay, sobre todo en este proceso que tiene que ver con el triunfo del capital financiero y después de la caída del muro de Berlín, con una presencia extraordinaria, el mundo del capital financiero es un mundo complicado para pensar sociedades, sobre todo en el marco de la globalización, porque los estados nacionales quedaron reducidos al mínimo. La situación del mundo trabajador con los cambios tecnológicos se fue debilitando, y eso en el marco de la derrota político-cultural. Entonces aparecen miradas sobre el mundo que decía, en términos conceptuales se pueden pensar como, ¿qué es el individualismo? Es la idea de la acción social no condicionada. Hay individuos que tienen un recorrido en la sociedad. Algunos son ganadores y otros son perdedores. No hay reflexión sobre cuáles son los condicionamientos que producen esos resultados de perdedores o ganadores. Y como no hay reflexión sobre eso, la idea es el individuo crudo, y ya ni siquiera en las miradas más contemporáneas, contenidos por las estructuras del republicanismo democrático, que para las miradas contemporáneas globalizadas, el mundo central de estas miradas es la corporación empresarial. Y en todo caso, en términos conceptuales, el individuo.
Y las repúblicas democráticas, los estados, hubo un cambio extraordinario. Antes los mercados estaban dentro del Estado, ahora los estados están dentro del mercado. Entonces eso fue un cambio extraordinariamente significativo que produjo estos recorridos que son efectivamente individualistas y pragmáticos. No hay un freno de una cultura ciudadana liberal. Lo que hay es un individuo que debe triunfar, a como sea. Y el mundo democrático republicano es como una especie de escenografía de cartón donde estas fuerzas se mueven haciendo lo que aprendieron a hacer, que es a burlar las reglas. ¿Qué hace una corporación multinacional? Burla las reglas, digamos, se escabulle por las filtraciones que existen en las estructuras para hacer los negocios de estas instituciones que para ellos son considerados arcaicas. ¿Cuáles son las instituciones arcaicas? Los partidos políticos, el mismo Estado, la misma democracia y el conjunto de las instituciones de lo que en algún momento se llamó el Estado de Bienestar. Que se hayan muerto los viejos dioses, como decía un clásico de la sociología, no quiere decir que no renazcan otros. Y la energía humana, la capacidad creativa del género humano para resolver problemas adversos es importante. Así que, sin lugar a dudas, no hay fin de la historia, parece que sí, porque es un momento muy complicado. Es un fin de época sin disponibilidad de miradas alternativas en germen. Entonces, tenemos las miradas alternativas derrotadas, tenemos la presencia abrumadora de esta mirada cultural, política y económica del individualismo pragmático, y no hay en espera todavía formas que prometan una confrontación con este mundo, prometiendo un mundo nuevo. Lo que hay, desgraciadamente, digamos, y está bien, es lo que hay, son experiencias que, asentadas en las historias anteriores, realizan estrategias defensivas. Realizan estrategias defensivas que tienen, en algunos casos, un carácter, si uno lo mira analíticamente, porque yo iba a decir triste, pero si uno lo mira analíticamente es triste, la vida es así, uno hace lo que puede en el mundo social. Pero tiene un aspecto triste porque en realidad estas formas que todavía tienen los residuos de miradas más solidarias y fraternas acerca de la sociedad, lo que hacen es desarrollar puras estrategias defensivas. El feminismo es el movimiento más fuerte que ha habido, es una posibilidad de germen, sin lugar a dudas. Es una posibilidad de germen y tiene, como tienen todos los procesos que se inician, tiene una fuerza extraordinaria. Yo creo que no puede haber en el presente un movimiento que tenga el carácter internacionalista como tuvo el feminismo, de parar en diversos países. No hay ninguna fuerza política que pueda hacer eso. Pero hay un problema, porque el mundo predominante también tiene una capacidad de captar reivindicaciones parciales, porque el mundo del presente, el mundo predominante del presente, es un mundo que atiende parcialmente a los derechos, dejando de lado los derechos más universalistas. Entonces, la confrontación que aparece muchas veces entre derechos parciales y derechos universales es un problema político, observado por algunas feministas relevantes. Una filósofa política norteamericana que se llama Nancy Fraser plantea básicamente esto como ella que es militante feminista, plantea como un problema cómo hacer coincidir las políticas de reconocimiento con las políticas de igualdad social, que ese es el gran tema.